padre que al hacer esto no está mostrando ira o enojo contra su hijo, está mostrando amor. Quiere evitarle un mal mayor a futuro. Y Dios está haciendo lo mismo con la nación de Israel, la está disciplinando. ¿Y qué hace? Dios va a levantar ahora al rey Jabín de Azor. Ahora aquí hay algo bien importante, hermanos, porque si nosotros leemos en Josué 11:13, que lo vamos a hacer, Josué es antes del periodo de los jueces. Pero vean que en el capítulo 11, versículo 13 de Josué, se nos narra lo siguiente. Dice: pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Ya había habido, hermanos, en la época de Josué, un rey llamado Jabín, que reinaba sobre Azor. Y ahora aquí en Jueces encontramos nuevamente a otro rey Jabín reinando sobre Azor. Hay quienes dicen: mira, ves cómo la Biblia se contradice y tiene cosas ilógicas. No, hermano, no se contradice. No es el mismo rey con el que lucha Josué. Recordemos que en aquellos tiempos los reyes acostumbraban a ponerse el nombre de sus antepasados. Ese es otro Jabín, no es el mismo Jabín. Pero ¿qué es lo que yo quiero que nosotros veamos aquí? ¿Recuerdan lo que hizo Josué con esa ciudad? La quemó. Y sin embargo ahora aquí vemos que la ciudad ha sido reconstruida. ¿Dónde estaban los israelitas cuando los enemigos estaban reconstruyéndose y fortaleciéndose? Ausentes. Ellos vieron a sus enemigos que estaban otra vez reconstruyendo su ciudad, que estaban fortaleciéndose, y los israelitas no hicieron nada. Permitieron, por temor, por indiferencia, por exceso de confianza, por lo que ustedes quieran, permitieron que el enemigo se fortaleciera. ¿Y ahora qué pasa? Ahora están sufriendo las consecuencias. Permitieron que el enemigo tomara fuerza, y ahora el enemigo que antes ellos habían destruido y habían dominado, ahora el enemigo se ha fortalecido y ahora los está dominando a ellos. Tristemente, hermanos, la historia muestra cuando nosotros no luchamos duramente contra nuestro pecado, pasa igual. Cuando tú no luchas contra tu pecado, ¿qué pasa? Tu pecado se fortalece. Y aquel pecado que tú pensabas que ya lo tenías dominado y sujetado, hay un momento en que el pecado vuelve otra vez a ti con más fuerza, con más poder. Y tú te preguntas: ¿pero cómo si esto yo ya lo tenía superado? Hermano, dejaste que el pecado se fortaleciera. Abandonaste la lucha, pensaste que eso ya estaba superado, te dedicaste a hacer otra cosa y dejaste que el pecado se fortaleciera. Y ahora el pecado te está dominando. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que matar, tienes que seguir matando. El pecado está en ti. Ese es el escenario que nos presenta, y ahora va a venir el momento en que Israel va a clamar a Dios. Y ese es el círculo de los que se va a repetir en el libro de los Jueces, que va a ser cansado tal vez para nosotros. Bueno, primero hay un tiempo de paz, viene la apostasía, viene la disciplina del Señor, el pueblo clama, Dios responde, envía un Salvador y los libera. Y hay un tiempo de paz, y ese ciclo se vuelve a repetir en todo el libro de Jueces. Es así. Vamos entonces a ver qué nos dice el versículo 3. Dice, entonces, nos menciona también quién es el rey Jabín, pero nos dice quién es el capitán del ejército de este rey, que es este hombre, Císara. Es el capitán. Va a haber un enfrentamiento entre el capitán de Jabín y el capitán de Dios. Vamos a ver eso también. Pero el versículo 3 dice que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel, es decir, el rey Jabín, tenía 900 carros errados, no equivocados,
sino de hierro. Decía un comentarista que eran carros de madera. Ahora no entendamos, hermanos, que no eran carros como los que conocemos el día de hoy. Eran carrozas, donde una persona tenía ruedas y cabía una persona allí, tirada por un caballo. No sé si han visto por ahí las películas de Ben Hur, más o menos así eran los carros, ¿no? Los carros de faraón, como dicen. No eran carros de motor, de inyección de gasolina, dicen, no, eran carretas o mini carretas tiradas por caballos, pero hechas especialmente para la batalla, y aunque estaban hechas de madera, algunas estaban forradas de hierro. No digo que algunos carros sí hayan sido realmente todos de hierro. Esto, hermanos, representaba a los tanques que tiene hoy el ejército o cualquier ejército de este mundo. Tanques, hermanos. ¿Qué puede hacer una persona de a pie con un tanque? No hay mucho que hacer. Imagínense 100 personas contra un tanque. No hay manera. Bueno, así era como se veían estos carros de hierro, o carros herrados que tenía este rey David. Por eso Israel le tenía. Y por eso vamos a ver anteriormente que algunas naciones no fueron conquistadas por las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque tenían estos carros. Decían, no, la tecnología es muy grande para nosotros, no podemos derrotarse. Entonces, hermanos, sorprende cómo es que este rey Javín de Azor no solamente se vuelve a unir, sino que además construye estos carros y Israel solamente cruzado de brazos mirando. Es sorprendente, hermanos, como Israel dice, oye, no, el que está gobernando aquí soy yo, no voy a permitir que tú tengas esa tecnología. Fíjense lo que hacen los filisteos inteligentemente con los israelitas cuando los dominaron. Primero de Samuel 13, versículo 19. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Los filisteos fueron más astutos, hermanos. Los filisteos dijeron, nosotros estamos gobernando Israel, pero vamos a permitir que haya herreros, porque donde hay herreros empiezan a hacerse espadas y se van a volver contra nosotros, así que tenían bien vigilada a la nación que no hubiera herreros. Por eso dice Jesucristo que a veces nosotros tenemos que ser astutos como los del mundo, porque a veces parece que los del mundo nos llevan ventaja en cuanto a esto, hermanos. Israel no previó y vio cómo el rey Javín se estaba fortaleciendo con estos carros de hierro. Israel no hizo nada. Se cruzó de brazos y ahora tiene miedo de estos carros. Son 900 carros de hierro. Vamos a ver que más adelante Císara reúne 10,000 hombres. Digo, oye, pero 900 contra 10,000 son más 10,000. Sí, hermano, pero estamos hablando de carros que no eran fáciles de derribar. ¿Sí? Entonces, vemos que hay algo también importante, hermanos. Aparte de estos carros de hierro que imponían, que provocaban temor, había algo bien importante, dice, y habían oprimido, ¿cómo? Con crueldad a los hijos de Israel. Y me sorprende porque no se dice esto de otros reyes de las naciones cananeas, pero sí se dice de Javín, que había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Y hermanos, aquí vamos a entrar como dicen por ahí, a una espiral descendente. La primera vez que Israel es oprimido, dice el texto que fue oprimido por 8 años. O por 10 años, ya no queda el 20. Perdón. ¿Cuándo? Sí, en este dice 20, pero ha ido creciendo. Creo que va de 10, luego 18 y ahora 20. O sea, cada vez el pueblo de Israel se volvía más duro para clamar a Dios. Porque primero es de 10 años, a los 10 años ellos claman. Después pasan 18 años y entonces es cuando clama. Ahora pasaron 20 años. Cada vez Israel se está endureciendo más en volver a buscar a Dios, en regresar a Dios. Dice entonces que el pueblo
Jabín los oprimía con crueldad y pasaron así 20 años hasta que Israel empezó a clamar al Señor. Lo decíamos, hermano, la semana pasada, lo voy a volver a repetir. Cuando tú te sientes fuerte, tú no clamas a Dios, tú no pides ayuda. Cuando tú te sientes fuerte, tú no pides ayuda. Es como los niños. Cuando el niño, imagínense que está por ahí un bote con galletas y es una tapa de rosca. Y dice el niño, yo quiero galletas. ¿Qué hace el niño? Agarra la tapa y empieza. No puede. Y ya se está saboreando las galletas y está con el traste. No puede. ¿Cuándo es cuando el niño le dice, papá, me abres el brazo? Cuando ya no puede, cuando ya lo intentó y ya se le acabaron las fuerzas, es entonces cuando dice, papá, ¿me ayudas con el brazo? Lo mismo hacemos nosotros con Dios, hermanos. No, yo puedo soportar esto, yo puedo sobrellevar esto. Y a veces el Señor va a agudizar la aflicción, va a agudizar el sufrimiento. No porque Dios te oye, es porque Dios quiere agotar tus fuerzas. ¿Para qué? Para que entonces lo busques a Él, para que entonces vayas a Él. Pero nosotros somos un poquito testarudos, bastante testarudos. Y a veces el Señor tiene que intensificar esto, nos tiene que dejar sin recursos propios para que veamos que solamente podemos acudir a Él. Y nos damos cuenta, hermanos, que Él era todo lo que necesitábamos, pero nosotros nos distrajimos en otras cosas. Así que así está la situación con Israel, hermanos. El liderazgo masculino está deficiente y están ellos sufriendo por esto. Y ahora va a presentarnos, el narrador nos va a presentar el escritor de este libro a esta mujer. Dice en el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, que seguramente se le llamó así después de que Débora acostumbraba a sentarse bajo esa palmera para guiar al pueblo. Dice que este lugar estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Que, hermanos, es Débora, déjenme ponerlo así, Débora aquí es como un rayo de luz, como un rayo de esperanza. Cuando en Israel la mayoría de las personas vivían como quería, hacía lo que se le pegaba la gana, Dios levanta a esta mujer, Débora, con sabiduría, con temor de Dios. Y como va a decir ella más adelante en el canto, porque hago un paréntesis, hermanos, el capítulo 4 y el capítulo 5 cuentan la misma historia, solo que el capítulo 4 es narrativo y el capítulo 5 es un poema, es una canción, pero es la misma historia. Y esas se las voy a dejar a que ustedes en su casa la lean y compartan. Se van a dar cuenta que es la misma historia, solo que ahora en el capítulo 5 Débora está cantando lo que sucedió. Y vamos a ver también que hay una gran diferencia, y al final vamos a mencionar esto. Pero hermanos, Débora fue, como dicen por ahí, un poco de aire fresco en tanta corrupción y tanta contaminación. Por eso era que el pueblo iba a buscarla. Débora mostró que ella tenía sabiduría de parte de Dios, y que ella tenía temor de Dios, y que ella se veía como la madre de los hijos de Israel. En el capítulo 4, en el capítulo 5, así dice ella, dice: entonces me levanté yo, Débora, como madre en Israel. En el versículo 7 dice: hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Hermanos, ¿qué hace una madre? Una madre cuida, una madre guía, una madre protege dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Pero una madre aconseja también. Y es así como se levanta Débora.
en medio de un liderazgo masculino deficiente, donde cada quien está haciendo lo que se le ocurre, Débora está allí como ese rayo de esperanza diciendo: hay un Dios en Israel, y ese Dios nos da guía y nos da dirección. Y dice que por eso los hijos de Israel subían a donde ella estaba para consultarle. Era la manera, diríamos, en que Débora estaba gobernando en Israel. No es que ella haya sido nombrada reina o haya sido nombrada gobernadora como hoy la vemos, ¿no? Como la gobernadora de Veracruz. No. ¿Y cómo gobernaba ella? Pues a través de la consejería, ayudando a las personas a lidiar con sus problemas. Seguramente venían personas con algún conflicto legal, algún conflicto económico, algún conflicto familiar. Decían: ¿cómo lo resolvemos? Mira, hay una mujer Débora que el Señor le ha dado sabiduría y tiene temor de Dios y aconseja bien. Vamos a verlo, vamos a preguntarle. Subían con Débora: oye Débora, mira, pasa esto. Ella, con el temor de Dios y la sabiduría de Dios, ella aconsejaba y se resolvía el conflicto. ¡Wow! Los hombres deberían estar haciendo esto, pero los hombres no quieren. Los hombres no quieren liderar. ¿Qué hace Dios? Levanta a una mujer con esa sabiduría, con esas cualidades, para que no abandonar a su pueblo, para que su pueblo supiera qué hacer. Y dice también que era no solamente gobernadora, sino que también era profetiza. O sea, Dios le revelaba a Débora lo que había de ser, lo que tenía que decirles al pueblo, para que el pueblo tuviera dirección. Vemos, hermanos, aquí a una mujer piadosa, a una mujer temerosa de Dios. Si nosotros hubiésemos vivido en esa época, hermanos, wow, diríamos: qué bueno contar con una persona así. Qué bueno es tener a una persona entre nosotros que tenga temor de Dios, que tenga la sabiduría de Dios y que nos hable de parte de Dios. Era una bendición de Dios para el pueblo de Israel. Y cuán necesarias son las personas así en nuestro tiempo. Cuán necesarias se hacen las personas como Débora, temerosas de Dios, con conocimiento de Dios y con sabiduría de Dios, para ayudarnos en los conflictos, para ayudarnos en nuestras situaciones. Yo espero, hermanos, que aquí haya muchas Déboras, y no solamente Déboras mujeres, sino hombres también temerosos de Dios, con conocimiento de Dios, porque son necesarios, hermanos. Estas personas son necesarias para que el pueblo de Dios tenga dirección. Muchas veces los jóvenes, y lo digo por mi caso, hermanos, a veces nosotros los jóvenes quieren aconsejarse entre ellos mismos. Y le pregunta a un muchachito al otro: oye, tengo este problema, ¿qué hago? Ah, mira, hace esto y esto y esto. Y uno dice: pero cuando hablamos de sus hijos, nos dice: pero ¿cómo le preguntas a él? Está igual de perdido que tú. Está igual de ignorante que tú. ¿Cómo le pides consejo a él? Pídele consejo a alguien que tenga más experiencia. Pero un niño de 13 años pidiéndole consejo a otro niño de 13 años no es nada sabio, no es nada prudente. ¿Por qué? Porque está igual de ignorante. Por eso, hermanos, es que nosotros queremos que los jóvenes, y bueno, aquí hay un jovencito que ya está pidiendo desde hace meses reunión de varones. ¿Cuándo? Aquí está Galito, que se me hace: hermano, ¿cuándo es la reunión de varones? Perdón, Gael, no hemos puesto fecha, pero yo creo que a partir de este domingo vamos a empezar a poner fecha para la reunión de varones. Porque es bueno que los jovencitos convivan con los adultos para que aprendan. Es bueno que las jovencitas convivan con las mujeres adultas para que aprendan, para que sean instruidas. Así que, mi hermano, necesitamos gente como Débora, sabia, prudente, temerosa de Dios, en esta iglesia. ¿Serás tú?
¿Serás tú? Yo espero que el Señor levante también así, hermanos. Ahora entra en escena la siguiente persona, que es Barak. Dice en el versículo 6: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sebes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Es sorprendente, hermanos, esto que vemos aquí. ¿Qué nos dice ese texto? Que Dios ya le había dicho esto a Barak. ¿Y Barak? Porque dice Débora: no te ha dicho Dios, o sea, no te lo ha dicho ya. Y Barak, hermanos, yo no lo culpo, no lo justifico, pero entendiendo cómo estaba la situación en aquel momento, menciona Débora los carros, y él con un liderazgo masculino, con una masculinidad bastante debilitada. Barak probablemente lo ha hecho: no, Señor, yo voy a enfrentar a Javier. No es posible. Pero algo que vemos aquí, hermanos, es algo bien sorprendente. Primero, Dios ya le había ordenado a Barak que hiciera eso, y Barak había dicho no. Y por eso es que Débora lo manda a llamar para decirle: oye, Barak, ¿qué pasa contigo? Ya Dios te ha dicho lo que tienes que hacer. Y aquí sorprende, hermanos, porque Dios ya tiene un plan para derrotar a Jabín. O sea, no le está diciendo: a ver, Barak, ve y atácalo, ¿cómo le vas a hacer? Tú sabrás. No, hermanos, ya Dios tiene un plan para derrotar a Jabín. Dice: ve al monte Tabor. Ahí, ve al monte Tabor, yo voy a llevar a Sísara allá al monte Tabor, y ahí te lo voy a entregar. Ya incluso le dice: ¿sabes qué? Vas a reunir 10. Miren, Dios le dice el lugar, y Dios le dice la gente con la que va a atacar, y le dice de cuál tribu va a ser. O sea, hermanos, Dios tenía todo planeado. Dios no improvisa, Dios tiene todo planeado. Le dice era una victoria, además ya le había asegurado la victoria. Es sorprendente porque Barak se rehúsa a llevar a cabo. Insisto, hermanos, lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. La masculinidad en aquel tiempo no estaba en su mejor momento. El liderazgo masculino brillaba por su ausencia. Pero Dios le está diciendo a Barak: vas a ir tú, vas a enfrentar al rey Jabín con 10,000 hombres de la tribu de Efraín y la tribu de Zabulón, de Neftalí y de Zabulón. Con 10,000 hombres en el monte Tabor, ahí te los voy a entregar. Y a pesar de que Débora le está diciendo esto, Barak se sigue sintiendo inseguro. Y entonces Barak le dice a Débora: mira, si tú no vas conmigo, yo no voy. Para empezar, hermanos, Barak tiene que hacer un viaje muy largo desde, diríamos, de Galilea hasta donde vivía Débora. Era un viaje muy largo, no sé cuántos días le tocó a Barak llegar. Para empezar, dice que Débora manda a llamar a Barak. No sé cuántos días le tomó llegar al mensajero. Luego todavía que Barak hace el viaje, no sé cuántos días también. Pero no estaban, hermanos, a la vuelta de la esquina. Aunque Dios le está asegurando a Barak la victoria, Barak no se siente tan seguro. Barak dice: yo me sentiré seguro si Débora viene conmigo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a estar con Débora. Y entonces yo me voy a sentir seguro de que Dios esté conmigo. ¿Se acuerdan que en algún momento el pueblo se llevaba el arca de la alianza a las batallas? Porque decían: es que el Señor está con nosotros. Aquí está el arca de la alianza, entonces no hay manera de que nos derroten. Pareciera que Barak tenía esta misma idea. Débora es profetiza, Débora es sabia, Débora tiene temor de Dios. Pues
que venga conmigo, yo me voy a sentir más seguro de que ella venga conmigo. Y el Señor lo concede. Cuando aquí hay algo que también veo yo, es que el Señor lo concede. El Señor no le dice, mira Barak, sabes que olvídalo, voy a buscarme a otro hombre que sea menos cobarde que tú y a él le voy a dar la victoria. El Señor permite que Débora vaya a Barak necesitaba ayuda. Y aquí es lo que vemos, cómo Débora no interfiere con el liderazgo de Barak. Débora dice, mira Barak, hazte un lado. Viene el empoderamiento de las mujeres el día de hoy. Voy a tomar la espada y seré yo quien salga a luchar. No. ¿Qué hace Débora? Débora dice, ¿quieres que vaya contigo? ¿Te sientes inseguro? ¿Te sientes más seguro yendo yo contigo? Adelante, voy a ir. Solo que en la honra de la victoria no va a ser tuya. No va a ser tuya. Bien que voy a ayudar, pero vas perdido la honra que te correspondía a ti. Se la va a dar Dios a una mujer. Y tal vez en algún punto nosotros hasta aquí podemos pensar, va a ser a Débora. No. Pero vemos, hermanos, cómo Débora se encarga de animar y fortalecer el liderazgo de Barak. Débora no usurpa el liderazgo de Barak, lo ayuda y lo fortalece. Barak necesitaba ser animado, no reemplazado, sino animado, y eso es lo que está haciendo Débora. Y es lo que a veces algunos hermanos o hermanas en la iglesia no ven. Dicen, mira, Débora, poderosa guerrera. Mi hermano, Débora no empuñó ni una sola espada. Débora no tomó la espada y se fue a luchar. Débora cumplió con la función que ella tenía: animar, fortalecer el liderazgo de Barak. Si nosotros leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que no hay una espada. De hecho, incluso algunos dibujitos que estoy viendo no dibujan a Débora con una espada en la mano. Es a Barak. Porque para eso levantó Dios a Débora, para que ella fortaleciera el liderazgo masculino de Barak, que estaba tan deteriorado. Entonces, Débora accede a ir con Barak y llegan al monte Tabor. Y cuando Barak llega con sus 10,000 hombres al monte Tabor, dice que Sísara lo ve y dice, es momento, vamos. Y dice que llegan al arroyo de Sison. Por lo regular, hermanos, esto era un arroyo en aquellos tiempos muy seco. No era un arroyo, no como el río Papalapa, era un arroyuelo que la mayor parte del tiempo estaba casi seco. Entonces era un buen lugar, hermanos, para que los carros de Sísara llegaran hasta allí. Entonces imagínense la situación. ¿A dónde manda Dios a Barak? Al monte Tabor. ¿Y qué hace Sísara? Rodea el monte Tabor. Dice, Barak, eres mío. Aquí estoy yo, mis carros de hierro tienen un lugar excelente para poder correr cuando tú bajes. Porque los carros no podían subir, pero era la desventaja que tenían los carros, no podían subir al monte, tenían que buscar un lugar plano. Y entonces, hasta parece extraño, ¿por qué Dios manda a Barak al monte? Es sorpresa fácil, cuando ellos bajen del monte, los van a estar esperando allí los soldados de César. Van a ser presa fácil. ¿Por qué Dios hace esto? Recuerden, hermanos, Dios tiene un plan. Y Dios se ha guardado un as bajo la manga que ni lo sabe Sísara ni lo sabe Barak, lo sabe Dios. Dice que entonces Débora, y aquí es donde está la función de Débora, están los israelitas en el monte Tabor, Sísara está en el valle, y entonces Débora le dice a Barak, levántate, versículo 14, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti, o sea, no es el que va delante de ti, es el que está llevando la batalla. Por eso cantamos hace un rato, pues la batalla es
de nuestro Señor. Él es el que está luchando, Él es el que va al frente. Dice Débora, no ha salido Jehová delante de ti, no va delante de ti conduciendo todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y hermanos, yo me imaginaba esto y decía, wow, qué impresión, qué tensión tan fuerte. El pueblo de Israel bajando, viendo a los 900 carros de Sísara, diciendo que va a ser de nosotros, y los de Sísara viendo hacia arriba diciendo, eres mío, te tengo en mis manos. Sin embargo, ¿qué dice el texto? Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿Cómo es que Dios quebrantó esto? ¿Cómo es que Dios quebrantó? También esta palabra se puede traducir como Dios confundió a Sísara. ¿Cómo lo hizo, hermanos? ¿Cómo lo hizo? En la narración no se nos dice, en el cántico sí. En el cántico sí se nos dice, miren, dice en el versículo 4, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Vamos adelante un poco más. Dice también, versículo 20, desde los cielos pelearon las estrellas. Hermanos, esto es poesía, por eso se permite esto. Dice, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los cielos pelearon contra Sísara. ¿De qué manera? Dice, versículo 21, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. ¿Qué hizo Dios aquí, hermanos? Ese arroyo estaba casi seco, de repente el Señor hizo llover. ¿Y qué pasó, hermanos? Que esa tierra firme sobre la que estaban los carros imponentes de Sísara, ¿qué les pasó? Se atascaron en el lodo. Se atascaron en el lodo. Y dice que Sísara fue confundido. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Sísara adoraba a Baal. ¿Y quién era Baal? Entre otras cosas, el dios de la lluvia. Y Sísara está confundido porque dice, Baal, tú eres mi Dios, ¿cómo envías lluvia ahora que atasca mis carros? ¿Qué pasa? ¿No estás conmigo? ¿No estoy peleando yo por ti? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Baal no es Dios. O es que Baal no tiene control de estas cosas. O no es tan poderoso. Sísara estaba confundido y fue quebrantado. ¿Qué pasó? Estos soldados israelitas que pensaban que ya habían sido entregados, fue al revés. 10,000 contra 900, no hubo manera de que ellos salieran vivos de aquí. Hermanos, Dios tenía un as bajo la manga que no se lo había dicho ni a Barak, ni se lo había dicho a Débora, ni se lo había dicho a Sísara. Pero Dios tiene un plan. Cuando Dios va a la batalla, hermanos, Dios no va a ver si va a vencer. Dios va con la seguridad de la victoria. Y cuando su pueblo marcha detrás de él, siendo él el capitán, la victoria es del Señor. Y por lo tanto su pueblo va también a participar de esa victoria. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que es el Señor el que va delante de su pueblo. Dios está enseñándole aquí a Barak que puede confiar en él, que aunque no sepa todas las cosas, que aunque él no tenga, hay una canción de Steve Green que menciona esto, dice, yo no necesito ver el plan,
Yo lo único que necesito es seguir, Señor. Yo no necesito saber todo el plan. El que no necesita saber es Dios. Muchas veces nosotros nos pasa lo que a Balac. No vemos el panorama completo y tenemos miedo de seguir al Señor. Es que ¿qué va a pasar? Es que no tengo claro, es que no sé cómo. Hermano, si tú confías en Dios y sabes que Él es el que te está guiando y es el que te está liderando, hermano, mi hermana, tú no necesitas saber todo el plan de Dios. Así como tampoco Dios le dijo gran cosa a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y sigue. ¿A dónde? Yo te mostraré a Abraham. ¿Qué tanto sabía Abraham del plan de Dios? Muy poco, hermano. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios. Aquí también. Dios no le está diciendo a Abraham: mira, yo voy a enviar lluvia. Entonces se quedó muy confiado. No, Dios, al menos en la narración, se omite esto. ¿Para qué? Para que Barak confíe, para aumentar la confianza de Barak en Dios. Y mi hermano, muchas veces Dios va a dejarte algunas cosas sin que tú las conozcas de lo que está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú confíes en Él, aun cuando tú no puedas ver todo el plan que Dios tiene para ti, para tu carrera, para tu profesión, para tu matrimonio, muchas cosas, incluso para tu salud. Dios no te las va a revelar todas. Porque entonces, porque entonces ya no sería por fe, sería por vista. Y nosotros debemos aprender a vivir por fe y no por vista. Porque vivir por fe honra a Dios. Porque estamos dándole la confianza a Dios, aun cuando no alcanzamos a ver todo lo que Él tiene para nosotros. Eso es lo que trae honra al Señor, hermanos. Cuando nosotros confiamos en el Señor, aun cuando no sabemos todo lo que Él está haciendo. Y es lo que Dios está haciendo aquí con Barak también. Finalmente dice que entonces Sísara huye, abandona el carro ahí atascado, hermano, sale corriendo a pie, se cansa. Dice que llega a la tienda de una mujer llamada Jael, que es pariente del suegro de Moisés. Menciona por ahí a este hombre. Dice que entra a la casa de Jael. Jael lo llama y le dice que entre. Y él, curiosamente, imagínate la carrera que debió haber pegado Sísara, fue bastante larga, difícil, y llegó cansado y sediento a la tienda de Jael. Y le pide a Jael agua. Sin embargo, ¿qué le da a Jael? Leche. Eso por lo menos podría ser una cortesía de parte de Jael. Pero lo cierto es que esto tampoco está, no es así. Consejo, hermanos, para los que tienen insomnio, se recomienda un poco de leche para poder dormir. El agua se digiere así. La leche, incluso en otras versiones dice crema o cuajada, que es todavía más pesada. Jael le da a Sísara leche, no agua. ¿Por qué? Dice que le da leche y todavía lo tapa. Y le dio el besito de la torre entonces. Hermanos, Jael también estaba siendo usada por Dios. Ella espera muy poco tiempo a que Sísara se mueve. Ella sabe que al darle leche, la digestión va a ser más pesada. Va a terminar durmiendo. Se dice que de esa tribu de los eneos, quienes se encargan, los eneos, hermanos, eran tribus, no sé si sigan existiendo el día de hoy, no investigué eso, pero los eneos eran tribus nómadas, es decir, estaban un momento aquí, al ratito levantaban su tienda y se iban a otro lado, probablemente por el pastoreo de sus animales. Se acaba el pasto ahí, es hora de irse y buscar pastos a otro lado. Y quienes se encargaban de hacer el trabajo de poner y quitar la tienda, ¿quién creen que eran? Las mujeres. Era trabajo de mujeres. Así que Jael sabía muy bien cómo usar la estaca y el martillo. Y cuando ella ve llegar a Sísara, dice el momento de poner en marcha el plan. Le da la lechita, lo tapa, Sísara se queda dormido en poco tiempo.
Y hermanos, como costumbre, todos los días agarro la estaca, en la 7. Unos cuantos martillazos, sé que quedó clavada la estaca en el suelo. Atravesó la cabeza de Sisera. Terrible, hermanos. Morir así. Pero ahí se cumple lo que Dios ya había prometido a Barak, por medio de Débora. La honra de la victoria no va a ser de Barak, sino que va a ser de una mujer. Dice también el texto que cuando Barak va buscando a Sisera, le dice Jael, ven, te voy a mostrar dónde está. Y yo imagino que Barak entra con la espada desenvainada y tal vez tratando de proteger a Jael y dice, mira, ahí lo tienes bien. Yo imagino que hasta volteando a ver así, pero ¿cómo pudiste? Sí, Dios iba a traer una afrenta, una vergüenza para los hombres de Israel. Dios estaba avergonzando a los hombres de Israel que habían fallado en su liderazgo. ¿Cómo? Matando a su enemigo o al líder de sus enemigos por medio de una mujer. Más adelante, en el mismo libro de Jueces, vemos cómo morir en manos de una mujer era algo vergonzoso, y vamos a ver por qué. Jueces 9, 53 y 54 dice: mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Para aquellos tiempos, hermanos, morir en manos de una mujer era vergonzoso. ¿Por qué? Porque la mujer no era un soldado, no era un hombre, no era una persona de guerra. Y oye, que te mate el mejor soldado de tus enemigos es un honor. Es un honor que te mate el mejor de los soldados. Wow, me agarré con el más fuerte, me venció, pero mira, era un soldado. Pero que te mate una mujer, se sí, o sea, habla de que, oye, no pudiste ni siquiera con una mujer, con una persona que no está acostumbrada a la guerra, a las armas, y te venció una mujer, eres de lo peor. Bueno, Dios hizo eso con Sisera, el gran Sisera, el capitán del ejército de Jabín, que era tan cruel, murió en manos de una mujer. Era vergüenza para Jabín, era vergüenza para Barak también, porque Dios usó a una mujer para traer esta afrenta, para mostrarle al pueblo que necesitan un gobernante, que necesitan a alguien que los esté liderando, que necesitan a alguien que los esté dirigiendo, hermanos. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Desafortunadamente, cuando los varones no están ejerciendo el liderazgo que Dios les ha dado, Dios va a levantar mujeres para avergonzar el liderazgo masculino. Y esto, hermano, no tiene nada que ver con las mujeres, no es para vergüenza de mujeres, no, es para vergüenza de los varones. Es una vergüenza en una iglesia. Vamos a hablar de iglesia, no voy a meter en cuestiones políticas, pero es una vergüenza para la iglesia en donde, habiendo varones, sean las mujeres las que tienen que tomar la batuta. Habiendo varones, hermanos y hermanas, no porque las mujeres no puedan liderar, no porque las mujeres no sean capaces, no. En ningún momento Dios piensa eso de las mujeres. Es que las mujeres no pueden, es que las mujeres son incapaces. No, mis hermanos, mis hermanas, las mujeres son tan capaces como los varones. Pero entonces, ¿por qué las mujeres no pueden ser líderes? Porque Dios desde el principio estableció que el liderazgo va a ser masculino. Ir en contra de eso es ir en contra de los estatutos de Dios. Y yo sé, hermanos, que muchas veces los varones somos responsables de que la mujer peque usurpando un lugar que no le corresponde, porque Dios nos va a dar.
Porque nosotros nos ponemos flojos, decidiosos. Si no lo hago yo, lo va a hacer la mujer. Si no lo hago yo, lo va a hacer mi vieja. O le digan ustedes a sus cosas. Si no lo hago yo, lo va a hacer ella. Y menos las mujeres a veces son movidas. Bueno, no lo va a hacer, lo voy a hacer yo, voy a tomar el liderazgo. Y uno puede decir, oye, pero ¿qué tiene de malo si lo está haciendo bien? Pero no te das cuenta que tú estás quedando mal, que tú estás siendo avergonzado. Que eres tú quien debería estar haciéndolo, eres tú quien debería estar liderando, y sin embargo ahora eres tú el Señor. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios le da el liderazgo a Adán. Sin embargo, quien toma la iniciativa de comer del fruto, ¿quién es? Eva. ¿Y qué hace Adán? Pues entonces dame a mí también. Y a partir de ese momento, la historia de la humanidad tiene problemas. Insisto, hermanas, no es nada contra ustedes. Ustedes son tan capaces como cualquier hombre, pero ha sido Dios quien estableció que el liderazgo lo va a ejercer el varón. ¿Y qué pueden hacer las mujeres si los varones están dormidos? ¿Qué pueden hacer las mujeres si los varones están inactivos? Hermana, lo mismo que hizo Eva. Animarlo. Animar a tu esposo, animar el liderazgo de la iglesia. Alguien puede decir, oye, pero es que llevamos tiempo. Mi hermano, si no te está funcionando de esa manera, mi hermana, inténtalo de otra manera. Porque a veces algunas mujeres piensan que animar al esposo es con insultos, avergonzándolo delante de los demás, llamándole constantemente, es que tienes que esforzarte, es que tienes que hacer eso. A veces algunas mujeres piensan que de esa manera van a conseguir animar a sus maridos a que sean líderes en sus casas. Hermana, si ya hiciste eso y no te está funcionando, cambia de estrategia. Porque seguramente tu esposo no está respondiendo a ese tipo de ánimo. Porque a lo mejor ni siquiera lo estás animando, al contrario, estás aplastando su liderazgo. Cuando la mujer empieza, es que Dios te puso a ti como líder, así que vaya a poner las pilas, ándale. Bueno, eso no es animar, eso es aplastar el liderazgo del mundo. Hay muchas maneras de animar. Una de las cosas que a veces los hombres tienen trabajo, hermanos, para liderar es cuando siempre es cuestionado lo que hacen. Cuando el marido dice, vamos a hacer esto, no, eso no, porque esto por ahí se va a hacer así. Y al ratito el varón dice, oye, mira, vamos a hacer esto. Y dice, no, porque yo ya hice esto. No es una ofensa, pero ¿qué pasa, hermanos? El varón se dice, ¿cómo soy líder y no te dejas liderar? ¿Cómo soy líder y estás tú queriendo llevar la batuta? ¿Cómo estás dejando a mí que yo tome esa determinación? En otra ocasión escuchaba yo a un pastor que decía, tenía una plática con un matrimonio y ellos estaban quejando. Él decía, es que mire, pastor, yo le dije a él que yo hiciera esto porque yo sabía que iba a pasar y pasó. Y yo le dije, mira, pero es que yo ya te lo había dicho y no me hiciste caso. Y el pastor dice, mi hermana, eso no va a ayudar a que tu marido tome el liderazgo. Pero es que, pastor, yo se lo dije y pasó. Pero ¿y qué puedes hacer? Si le mira gordo, viejo, yo te lo había repetido y pasó lo que yo te había dicho, pero ya no hay que estarse quejando de eso. ¿Qué vas a hacer para solucionar lo que pasa? Porque es de regresar del liderazgo otra vez. O sea, te equivocaste, ok, ¿qué vas a hacer para solucionarlo y cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar para que retomes tu liderazgo? Porque es así como Dios lo estableció, mis hermanos. El liderazgo masculino
Sin embargo, hermanos, vamos a ver cómo en esta historia del libro de los jueces, conforme avancemos en la narración, los jueces se van a ir poniendo cada vez más difíciles. ¿Con quién inicia el libro de jueces, hermanos? Con Otoniel. ¿Se acuerdan cuáles eran las características de Otoniel? Aguerrido, valiente, que fue y tomó una ciudad. ¡Wow! ¡Qué hombre de Otoniel! Pasamos al siguiente y vamos ahora con quién? Con Ahor. ¿Y cómo fue la estrategia de Ahor? Por medio del engaño. Engañó al rey Eglón. Trae un recado para ti. Lo que trae un puñal que le pegó en el estómago. Por medio del engaño. Y ahora tenemos nosotros aquí a Barak, a un hombre, diríamos, inseguro, cobardón. Y vamos a ver, hermanos, cómo este deterioro en el carácter de los jueces se va agudizando. Vamos a tener a un gran Gedeón que termina haciendo una imagen y desviando al pueblo de Israel en una adoración falsa. Y vamos a ver a Sansón rompiendo todas las leyes de su voto de nazareato por las mujeres. Hermanos, esto se va poniendo cada vez más feo. Pero algo que vamos a ver aquí, hermanos, es que aún así Dios sigue usando hombres débiles, hombres imperfectos, para traer libertad para su pueblo. Dice alguien por ahí, ¿y por qué Dios usa personas así? Porque no hay verdad. No hay otra clase de personas, hermano. ¿A quién quieres que te use a ti? Tú eres imperfecto, yo soy pecador. ¿A quién usa Dios para traer libertad a su pueblo? A hombres y mujeres pecadores. ¿Por qué? Porque no hay otro tipo de hombres y mujeres en este mundo más que pecadores. Y por eso los jueces no son modelo para nosotros. Yo voy a ser como Ahor, mentiroso, engañoso, mentiroso, tramposo. No. Ese no, yo voy a ser como Barak, cobardón. No. Yo quiero ser como Sansón, mujeriego, marido con las mujeres. No, mis hermanos, los jueces no son modelos a seguir. Los jueces simplemente están diciéndonos que a pesar de sus fallas, Dios los usa. Y ellos van a tener consecuencias. Pero este libro de jueces está apuntándonos a que el pueblo de Dios necesita un Salvador que sea perfecto. Necesita un Salvador que no sea mentiroso, ni tramposo, ni cobarde, ni tampoco que sea un hombre perdido por las mujeres y que tampoco conduzca al pueblo a una adoración de un Dios falso. Necesitamos un juez, un libertador que sea perfecto, que sea poderoso, que sea temeroso de Dios, que sea sabio. Y ese único Salvador lo encontramos en Jesucristo. En Jesucristo, hermano, vamos a encontrar a un libertador, pero vamos a encontrar también a un gobernador. Dios nos gobierna a través de Cristo. Nos salva por medio de este libertador. Él es nuestro Salvador y también nuestro Señor. Y en Él no encontramos las imperfecciones y los defectos que vamos a encontrar en los libertadores del libro de los jueces, porque Él es el Salvador de salvadores, el libertador de libertadores. A Él es al que tenemos que imitar, no a Sansón, no a Gedeón, es a Cristo, que es el libertador de libertadores. El canto de Débora y de Barak. Podemos hacer la comparación, hermanos, ustedes en sus casas. Leamos el capítulo 4 y veamos cuántas veces se hace referencia a Dios. Y ahora leamos el capítulo 5 de esta
historia cantada y veamos cuántas veces se hace referencia al Señor. Y es apabullante. Mientras que en la narración Dios es mencionado escasas veces, en el cántico el Señor es referenciado casi cada versículo. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que la salvación es del Señor. A pesar de la salvación la trae el Señor. Aunque Dios usa hombres y mujeres, finalmente la salvación es del Señor. ¿Quién es el que levanta a Débora con sabiduría y temor? Es Dios. ¿Quién es el que llama y elige a Barak para asegurarle el triunfo? Es Dios. ¿De quién es este plan de ir al monte Tabor para que los otros estén en el valle y luego enviar lluvia? El Señor. ¿Quién es el que lleva a Sísara a la tienda de Jael? Es el Señor. Hermano, al final de cuentas, el gran triunfador de esta batalla es Dios. No es Débora, no es Barak, no es Jael, es Dios usando a estas personas para traer liberación. Y es lo que Dios hace con Cristo. Por eso toda la gloria es para el Señor. En el cántico de Débora, toda la gloria es para el Señor. No se glorifica a Barak, no se glorifica a Débora, se les da el honor que merecen, pero la gloria es para el Señor. La gloria es solamente para el Señor. Hermanos, estamos en un mundo en donde el liderazgo masculino está siendo golpeado nuevamente. Vivimos en ese tiempo donde el liderazgo masculino está brillando por su ausencia. Incluso ahorita ya es hasta, en algunos lugares es hasta malo decir que tú eres masculino. Porque, es que estás ejerciendo una masculinidad tóxica. Si tú le abres la puerta a una mujer para que entre a un lugar, eso es micromachismo. Es que si tú le concedes el asiento en el autobús a una mujer para que se siente, eso es micromachismo. Ya no se puede ser cortés, no se puede ser caballeroso, porque este grupo de mujeres, de feministas radicales, lo van a llevar a decir que tú estás ofendiéndolas, porque las estás considerando como débiles. Y de esta manera el liderazgo masculino está siendo golpeado. ¿Qué vamos a hacer, varones? ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? Bueno, hay algo que podemos hacer. Primero que nada, reconocer si es tu caso que no estás liderando bíblicamente como el Señor te va a mandar, como el Señor nos lo ha mandado. Que tú no estás liderando, no estás tomando liderazgo como varón que Dios ha puesto en tus manos. Si ese es tu caso, hermano, arrepentámonos. Pidámosle perdón a Dios porque no estamos cumpliendo con esa función de liderazgo en la casa y en la iglesia. Y segundo, hermano, ármate de valor. Ármate de valor. Y sobre todo, pídele a Jesús como nuestro libertador por excelencia. Pídele a Jesús, dile: Señor, quiero ejercer ese liderazgo, pero necesito de tu ayuda. Yo no puedo hacerlo solo. Necesito que tú me ayudes a ejercer, a retomar ese liderazgo que con tanto honor me has dado. Necesito de tu ayuda. Moldéame y hazme un líder como tú lo fuiste para los discípulos y como lo eres actualmente para tu iglesia. Y hermanas, ¿qué hacer para apoyar el liderazgo en casa y el liderazgo en la iglesia? Animar el liderazgo de sus esposos, animar el liderazgo en la iglesia. ¿Cómo? Pídele al Señor que te dé esa sabiduría que le dio a Débora, que te dé ese temor de Dios que puso en Débora,
que tú te veas como Débora se veía, dice, yo me levanté como madre en Israel. Voy a hacer un juego de palabras. Mi hermana, diga Señor, levántame como madre en Israel, que pueda yo apoyar los liderazgos de mis hermanos, de mis esposos y esposo, de mis hijos. Señor, ayúdame a saber cómo apoyar este liderazgo, confiando en la promesa del Señor de que Él nos dará lo que nosotros le pedimos a Dios. Vamos a ver.